Muy bien, bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar correspondiente al repaso del módulo 2 que estamos trabajando ahora. Vamos a tener una presentación con algunos highlights, con algunos puntos importantes a tener presentes de todo el material que se les ha dado. Y por favor, si tienen alguna duda o inquietud o algún comentario de su experiencia, pues por favor, súper bienvenidos para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Hoy tenemos bastante gente, que súper bueno. Bienvenidos nuevamente a todos. Muy bien, vamos a este webinar lo he llamado Reaprender. Y quiero empezar haciendo énfasis con esta palabra, reaprender en lugar de desaprender. En neurociencias no utilizamos la palabra desaprender porque para nuestro cerebro es difícil, si no imposible, desaprender algo que le ha servido para sobrevivir. La doctora Natalie Samateo, en su libro El impacto de las emociones en el ADN, ella es doctora en biología y además es epigenetista. En el libro, que se los recomiendo ampliamente, es un libro muy corto y fácil de leer, usa un lenguaje muy coloquial. Ella explica en este libro que cuando nuestro cerebro ha formado una red neuronal con un aprendizaje que nos ha ayudado a sobrevivir en algún momento de nuestra vida, es imposible para el cerebro revertir ese aprendizaje. Por eso no es posible desaprender, sin embargo, sí es posible reaprender. Es decir, esa red neuronal que se ha conformado, que se ha conectado, no se va a deshacer del todo en un 100%, pero sí se puede desactivar. Y cuando yo explico esto, me gusta siempre poner el ejemplo de montar bicicleta. Y el desaprender o el pretender desaprender es como que yo les dijera a ustedes, olviden, desaprendan a montar bicicleta. ¿Cómo hacemos para desaprender a montar bicicleta? Si hemos aprendido a montar bicicleta, hay una red neuronal en nuestro cerebro que se llama, pongámosle figurativamente, ¿no? El nombre montar bicicleta, que ha coordinado todos los movimientos, instrucciones, músculos, huesos que intervienen, órganos, etcétera, que intervienen en la función, en la actividad, perdón, de montar bicicleta. Y aunque dejemos de montar bicicleta, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Que es cuando más montábamos bici, algunos. Y podemos pasar 20, 30 años sin montar bicicleta, volvemos a agarrar una bicicleta, empezamos a volver a hacer el movimiento y nos toma un par de minutos para que nuestro cerebro vuelva a reconectar toda esa red neuronal y al principio quizás nos podemos sentir un poco inseguros, pero al cabo de pocos minutos de estar volviendo a montar bicicleta lo volvemos a hacer perfectamente bien. Entonces, lo mismo sucede con nuestros patrones de conducta, cualquiera que estos sean. Patti me pregunta cuál es el nombre del libro. Se llama El impacto de las emociones en el ADN, si no recuerdo mal, El impacto de las emociones en el ADN. Googleen, ella se llama Natalie San Mateo. San Mateo se los voy a escribir. Es belga, si no recuerdo mal, es belga. Entonces, y de esto se trataba nuestro módulo, o de esto se trata nuestro módulo 2. El que empecemos a tomar conciencia que para sanar nuestras vidas, y cuando hablo de sanar me refiero al concepto holístico, no me estoy refiriendo solo al tema de sanar una sintomatología o una enfermedad. Cuando queremos sanar también nuestros patrones, cuando queremos sanar nuestros estados emocionales, es importante que regresemos a un estado de plenitud, a un estado de coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Es pensar, decir, que es lo mismo que hablar, sentir y hacer lo mismo. Es decir,
que tengamos un hilo conductor en todo aquello. Los seres humanos generalmente somos muy incoherentes, porque pensamos una cosa, pero nos lo callamos, sentimos otra y no hacemos, y hacemos otra. Y así es como nos movemos y funcionamos en nuestras vidas sin darnos cuenta. Así que importante este proceso. Hay alguien que se desmutó. Perdón, voy a mutar solo para quitar todos los sonidos de fondo. Gracias. A menos que alguien quiera hablar, ahí sí solo que me interrumpa, porfis. Entonces, importantísimo que para que comprendamos que para poder sanarnos en el concepto holístico de la palabra, es importante conocernos. Y es importante identificar dónde están nuestras incoherencias. ¿Qué cosas yo pienso que me hacen sentir determinadas emociones? Que yo quisiera actuar de determinada manera, pero que no lo hago, o quisiera decir determinadas cosas porque no lo hago, porque no sé, porque soy educada, o sea, o porque no quiero cometer un crimen. ¿Cuántas veces no hemos tenido ganas de matar a alguien? O sea, cuando estamos en ira, que es una emoción biológica, la ira, el impulso para la acción de la ira es defender el territorio. En lo que quiere hacer la ira no quiere salir corriendo y huir. La ira quiere atacar, quiere golpear. ¿Cuántas veces no hemos tenido ganas de golpear o matar a alguien? Claro, cuando éramos cazadores recolectores, en la época de la caverna, igual y lo hacíamos. Y como que estaba bien, nuestra vida era un poco más salvaje, no teníamos todos estos códigos de civilización que hoy tenemos. Y con esto, por favor, no les estoy invitando a que vayan a matar a nadie, sobre todo en época de coronavirus. Les estoy solo queriendo decir que en la medida en que nuestro neocórtex ha evolucionado con el paso de los miles de años, también ha evolucionado nuestro sentido de comunidad y también hemos adoptado un sentido de moralidad y hay un juez interior que es el superego, el superyo, como le llamaba Freud, que dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, a nivel universal, a nivel país, a nivel sociedad y a nivel familiar. Porque en algunas familias existen determinadas normas que en otras no. Y esto tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, no se trata de tengo ira, voy a ir a pegarle a alguien o a matar a alguien. Nuestra maestría está en aprender a volvernos expertos en gestionar de manera sabia y ecológica nuestras emociones. ¿Y a qué me refiero con de manera sabia y ecológica? A que voy a aprender a escucharme, es decir, no voy a negar lo que estoy sintiendo ni lo que estoy pensando. Cuando estoy diciendo el pensamiento, quiero matar a mi marido. Bueno, mi marido se quedó varado en Argentina, les quiero contar, no pudo regresar a Guatemala, o sea que nos ha tocado hacer la cuarentena separados. Así que por un momento lo quise matar porque, bueno, no cogió el avión cuando lo tenía que coger. Entonces, me voy a permitir el pensamiento. No es necesario que se lo diga tampoco, pero me permito el pensamiento, me permito sentir, reconozco cuál es la emoción que se dispara en mí detrás de ese pensamiento y hago la conexión con el cuerpo. Me meto a escanear mi cuerpo, dónde siento esa emoción, le voy a dar un espacio a esa emoción, me voy a permitir transitar por el dolor que implica esa emoción, porque es una emoción incómoda. Las emociones incómodas son aquellas que nos sacan de nuestro estado de equilibrio, de nuestro centro, y normalmente las rechazamos o las negamos, no las queremos sentir, no nos gusta sentirla o no sabemos qué hacer con ellas. Nadie nos enseñó en general qué hacer con nuestras emociones. Y esto, no recuerdo si lo hablamos un poquito la vez pasada, pero esto lo podemos ver en los que somos padres o los que no somos papás. Recordemos cuando éramos niños, ¿qué pasa cuando un niño se cae? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando el niño se cae, se golpea y empieza a llorar? Generalmente le levantamos
Y empezamos a consolarle y a decir, ya, no llores, no llores, no fue para tanto, sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, bla, bla, bla. Y entonces, de una manera muy inocente, porque así aprendimos nosotros también, le empezamos a enseñar a nuestros hijos que llorar no está bueno, por ejemplo, o que sentir dolor no está bueno. Entonces, eh, lo ideal sería que nosotros le acompañáramos en su dolor. Es decir, si el niño se cae y se golpea, por favor, no esperemos que no sienta dolor y que no llore. Es lógico que va a sentir dolor. Hay un dolor biológico ahí, el dolor del golpe, que se rompe la piel, el sistema nervioso se ve afectado, entra el mecanismo de inmediatamente de reparación del lugar inflamado. Entonces, claro que va a sentir dolor, pero en lugar de decirle, sana, sana, colita de rana, es podernos acercar, abrazarle y decirle, tienes razón, ¿sabes qué? Te entiendo. Cuando yo me caía, yo también sentía dolor. Y le abrimos el espacio para que llore y que se queje y que diga, me duele. Sí, te duele. Es verdad. Eh, y con esto, tampoco le vamos a hacer más grande la historia. Simple y sencillamente estamos enseñándole que tiene permiso de sentir dolor. Y con esta pequeñita acción que nosotros empezáramos a hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nosotros mismos, cuando yo me caigo real o simbólicamente, es decir, en lugar de decirme qué estúpida soy porque me golpeé el pie, o qué loser soy, qué fracasada porque me despidieron del trabajo, en lugar de atacarme, en lugar de enojarme conmigo misma por empezar a sentir cosas que quizás no me gusta o no quiero sentir, es empezar a ser un poquito más compasivos con nosotros mismos y aprender a acompañarnos a nosotros mismos y decir, hijo, sí, o sea, me siento frustrada, me siento impotente por esto que me pasó, o sea, por este despido, por ejemplo, y voy a hacer la conexión con el cuerpo y voy a ubicar dónde siento esa impotencia, dónde siento esa frustración. Y voy a ir un paso más allá, voy a preguntarme qué hay detrás de ese sentimiento, de esta sensación. ¿Qué significa para mí que me hayan despedido? Por ejemplo. Y ahí voy a empezar a detectar muchas creencias que han estado ocultas y voy a encontrar formas para sacar esas emociones. Podemos tener una toalla, por ejemplo, para retorcer cuando estamos sintiendo mucha ira, o en mi casa yo uso un cojín, como que lo usamos como punching bag, mi hijo y yo a él le enseñé que él tiene permiso de enojarse, lo que no tiene permiso es de hacerse daño a él o de hacerle daño a alguien más o a algo más. Es decir, no puede agarrar a patadas una pared de la casa, pero sí tiene permiso él sabe cuál es el punching bag de la rabia, de la ira. Y ahí puede sacar su ira y cuando ha pasado la ira, el enojo, entonces podemos conversar o podemos buscar soluciones. Esto, él ahora ya es grande, él ya estos procesos los hace solito, pero a sus 12 años, pero esto lo empezamos a hacer desde que él era muy pequeñito. Y claro, ahora sus compañeros en el colegio lo molestan y le dicen que él debería ser psicólogo porque yo no sé, este niño que habla en el colegio han de pensar que somos una familia de marihuanos totales porque yo no sé qué va a contar este niño al colegio, pero como que le encanta resolver problemas. Así que, bueno, eh, entonces, importante que empecemos a detectar nuestros estados o en qué áreas de nuestra vida, de mi vida, yo estoy siendo incoherente. Que sepamos que cuando tenemos un patrón repetitivo, que hoy le podemos llamar un patrón tóxico, repetitivo de conducta, por ejemplo, que es lo que me está motivando hoy a querer cambiar. Por ejemplo, no sé, aprendí a callármelo todo. Eso me ayudó por determinadas situaciones que yo viví seguramente en mi primera infancia o que yo aprendí que yo no tenía permiso de hablar o yo no tenía permiso de decir nada. Entonces, porque si hablaba me iba peor. Y entonces estaba yo en peligro real, si me venían golpes, o simbólico, si me venía luego un castigo, o bueno, lo que fuera.
Entonces, hay una red neuronal que se instaló que dice, Gaby no tiene permiso de expresarse, no, se lo tiene que tragar todo, se lo tiene que callar todo. Hoy, en mi yo adulto, me puedo dar cuenta lo dañino que es ese patrón hoy en mi vida. El problema es que eso ya es automático, es decir, ante un conflicto, instintivamente lo que me viene no es expresar lo que siento o lo que quiero. Instintivamente me va a venir el quedarme callada, el no decir nada, porque eso fue la red neuronal que se instaló, porque en su momento me ayudó a sobrevivir. Entonces, esto que ha tenido un sentido biológico para mí, porque ha servido para mi sobrevivencia, quizás no lo voy a poder desaprender, pero sí que lo voy a poder desactivar, esa red neuronal, para poder reaprender una nueva acción que esté mucho más en coherencia con quien yo soy hoy. Hoy, en mi adulto de hoy, yo tengo muchos más recursos que aquellos que tuve cuando era niña. La niña de 5 años, de 4 años, de 1 año, de 10 años, era totalmente dependiente de mamá, papá, o de mis cuidadores y de la dinámica familiar. Pero yo hoy, en base a mis experiencias, en base a mis estudios, en base a mis experiencias emocionales, en base a mis experiencias espirituales, o sea, el llamado es integrar todo ese bagaje de recursos que vamos teniendo hoy para poder reaprender nuevos patrones, nuevos hábitos, nuevas acciones que sean más efectivos para la vida que yo quiero vivir hoy. ¿Esto es automático y es instantáneo? No. ¿Lo voy a lograr después de oír este webinar? No. ¿Existe la pastilla mágica que todos quisiéramos tener? No, lo lamento, no tenemos ni la vacuna que necesitamos ahorita para un bicho, mucho menos tenemos la píldora mágica que nos va a reorganizar todo el sistema neuronal a la forma que cada uno lo quiere, que además es un mundo distinto. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Practicar, 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 practicar. Es decir, vamos a tener que pensar qué nuevas acciones van a ser necesarias en mi vida hoy. Siguiendo el ejemplo que estábamos usando, voy a tener que empezar a buscar qué estrategias me van a permitir a mí empezar a expresar lo que quiero decir y en lugar de quedármelo callado, como toda la vida he hecho, y luego voy a tener que empezar a practicar. Y quizás no me va a salir bien a la primera. Hace unos días una coachee me comentaba que... Ay, perdón. Ahorita les paso el video. Es un video de conexión neuronal para que vean cómo se forman las cadenas neuronales, pero sin querer cliqué. Esta coachee me comentaba que justamente ella tiene este tema, ¿no? Que tiene muchos problemas físicos, sobre todo infecciones urinarias. La vejiga y los problemas en la vejiga tienen que ver con invasión en territorio. Porque esto ya lo vamos a ver cuando veamos los síntomas físicos en el módulo 8. Pero les empiezo a contar para que vean el sentido que va teniendo toda nuestra biología con nuestros patrones. Entonces, cuando ella se siente invadida en su territorio, es decir, tuvo que mudarse de una casa muy grande que tenía ahora a un departamento pequeñito, y entonces ella no tiene su espacio, no tiene su lugar para hacer yoga, no tiene lugar para poner sus flores y las cosas que le gustan, y entonces ella se siente como hacinada, como atosigada, invadida en su territorio simbólico, es decir, su espacio personal. ¿Y qué empezó a somatizar? Infección urinaria tras infección urinaria tras infección urinaria. ¿Por qué la vejiga es un tema de territorio? Porque, ¿cómo marcan los animales su territorio? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto los perritos? ¿Cómo marcan su territorio? Psh, haciendo pipí, psh, 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 sacando chorritos de pipí. Entonces, ese código biológico está en nosotros también. Lo que pasa es que nosotros somos sapiens, no vamos a ir haciéndonos pipí en cada esquina para delimitar nuestro territorio. Pero el código biológico está ahí. No podemos borrar millones de años de evolución en un flip-flap. Por eso se expresa en nuestra biología una invasión de territorio con el tema vejiga. Bueno,
Entonces hemos estado trabajando el tema y una de las sugerencias, o mejor dicho, una de las ideas que ella misma tuvo fue, porque nosotros nunca aconsejamos ni damos sugerencias, nosotros hacemos muchas preguntas y vamos a hacer seguramente sentir incómodo a nuestros consultantes varias veces porque les vamos a estar ahorillando a que se encuentren a sí mismos y a que vayan a sus áreas de dolor. Entonces, en base a tantas preguntas, ella me decía, yo me doy cuenta de que yo tengo que aprender a decir, por favor, déjenme 1 hora al día libre aquí en la sala del apartamento, donde yo pueda estar sola, porque ahora entonces en la sala del apartamento yo voy a hacer yoga, pero yo no quiero al perro encima de mí cuando estoy haciendo yoga, no quiero al marido, no quiero al hijo, no quiero no sé qué, pero me cuesta tanto decirlo porque tengo miedo que se enojen conmigo. Bueno, estuvimos haciendo algunos ejercicios, estuvimos trabajando, bueno, y su tarea quedó en que empezar a aplicar esto que para ella era una solución que podía, factible, y que era algo que le iba a traer paz. Pues ¿saben qué hizo? Un día de estos empezó a cachetear al hijo. O sea, pasamos de una polaridad de no expresar nada ahora a expresarlo mucho, de una forma no efectiva y no ecológica. Entonces, eh, claro, ahí también está generando dolor, de otra manera, pero también está generando dolor y no está resolviendo el conflicto. Ahora tiene, además del tema del territorio, tiene un tema con el hijo, que es adolescente. Así que, pero bueno, por lo menos empezó a hacer algo y ahora le toca seguir practicando y seguir encontrando el justo medio, el camino del medio que le llamaba Buda. Y esto es nuestra gran tarea, o sea, pero no podemos encontrar estos caminos del medio si no nos conocemos y si no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Julieta dice, las presentaciones de los webinars nos las pueden facilitar. No, mi Julieta, van a estar en la repetición en la grabación del webinar y las vas a poder volver a ver. Ahora, tenemos numerosas herramientas dentro de los diferentes modelos de aplicación que vamos a estar viendo o que muchos de ustedes ya han visto en otras formaciones, en otras disciplinas, donde vamos a apoyar a nuestros consultantes a que reconcilien, a que cierren esa brecha entre lo que hoy está haciendo mi vida con los respectivos patrones que tengo en mi vida y lo que quiero que llegue a ser mi vida. Lo que genera dolor no es ni lo que estoy, ni mi situación actual, ni la situación deseada. Lo que me está generando sufrimiento es esta brecha, es el gap que hay entre una cosa y otra. ¿Se entiende esto? Entonces, allí es donde nosotros podemos ejercer un acompañamiento, una facilitación, en acompañar a que el consultante cierre esa brecha. Y en la medida en que el consultante va cerrando esa brecha entre su situación actual y su situación deseada, en esa medida va a empezar a sentir plenitud, dicha, paz, tranquilidad, que en definitiva es lo que todos de una u otra manera estamos buscando en nuestras vidas. Cuando yo digo es que yo quiero que me dejen, que se desaparezcan el perro, mi hijo y el marido de mi territorio, en realidad no es ellos lo que me molestan. Lo que me molesta es que hay una necesidad no satisfecha en mí, en el caso de esta consultante, que es la intimidad y la tranquilidad. Y esos son valores universales. En definitiva, lo que estamos buscando todos son valores universales que son valores biológicos, psicológicos y espirituales. Ya los veremos, ya profundizaremos en esto más adelante y vamos a estar trabajando arduamente con el tema de las necesidades. Les quiero poner ahora este videito que vamos a ver acá cómo se hace una red neuronal. Aquí vamos a ver una reunión, neuronas, perdón, y vamos a ver cómo las dendritas de las neuronas se van a unir. Ahora lo vemos
vamos en cámara lenta. Aquí están las dendritas. Y esto es una sinapsis. Esto. Cuando se hace esa sinapsis, hay un aprendizaje. Cuando tenemos un cúmulo de sinapsis y de aprendizajes, entonces hay una evolución. ¿Por qué? Porque no somos los mismos de ayer. Cuando hemos tenido un aprendizaje, ya no somos los mismos de antes. Ahora, claro, tenemos que integrar esos aprendizajes en nuestra vida y a utilizarlos para lo que queremos. Julieta dice, ¿me refiero a las diapositivas? No, las diapositivas, o sea, en el video pueden volver a tomar notas si quieren de las diapositivas, pero no se las vamos a compartir. Rosana dice, ¿este aprendizaje es un engrama? Así es. Eso lo vamos a ver en el módulo 4 o 5, si no estoy mal. Ahí vamos a ver estos aprendizajes como estas redes neuronales como engramas que se disparan automáticamente. Entonces, reaprender es soltar creencias, es soltar esquemas, es soltar patrones, es soltar razones, verdades, justificaciones, adicciones. Y cuando hablo de adicciones, no me refiero a adicciones a sustancias únicamente, me refiero a adicciones de emociones. O sea, nos volvemos adictos a nuestros propios estados emocionales. El gran beneficio oculto, por ejemplo, de la ira es mantener alejadas a las personas. Si yo tengo una herida y yo no quiero que nadie se acerque mucho a mí, porque estos son patrones inconscientes, ¿verdad? No es que la persona lo hace de forma intencional, consciente. Cuando yo no quiero que nadie se acerque a mi herida, una estrategia que quizás aprendí para hacerlo es entrando en estados de enojo, de rabia, porque ¿quién quiere estar cerca de alguien rabioso y enojado? Nadie. Si yo aprendí que el estar rabioso aleja a la gente de mí, entonces puede ser que yo eso lo voy a utilizar como un patrón hasta el día de hoy, hasta el momento que declare un quiebre en mi vida, es decir, que diga alto, basta, hasta acá, no quiero más esto en mi vida, porque me doy cuenta que me lastimo, y entonces esa será la adicción que me tocará resolver, ese será el patrón que me tocará soltar. Sandra, ¿soltar relaciones tóxicas también? Por supuesto, soltar relaciones tóxicas también. Hay personas que sufren mucho, pero no saben el por qué, dice Bernarda. Bueno, claro, por supuesto. Y por eso decía al principio, para saber qué camino es el que vamos a tomar, el primer requisito es conocernos. No podemos tomar acción sobre algo si no lo vemos. Y para poderlo ver en nosotros mismos, necesitamos conocernos. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo en esta formación. No solo estamos aprendiendo a hacer acompañamientos en coaching neurobiológico para otras personas, sino también estamos teniendo ejercicios de autoaplicación que nos van a ayudar a ver dónde están mis heridas, cuáles son esas áreas de dolor. Y también somos adictos a patrones de conducta. Somos adictos a aislarnos, por ejemplo, y somos adictos a sentir tristeza y deprimirnos, somos adictos a comer, somos adictos compulsivamente. Todas las pulsiones, todas las compulsiones son de alguna manera una adicción. Y fíjense lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna. No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. O sea, vean cómo en la antigua Grecia tenían la noción de el cuerpo no es un ente que va ahí como separado, solito. El cuerpo, el alma, el espíritu, la mente, las emociones, es que somos un sistema holístico, ¿no? Y que se ha dado separación y que hemos aprendido a trabajarlo todo mientras más especializado y más separado, mejor. Bueno, hoy la vida nos está dando grandes lecciones de cómo eso ya no nos sirve y cómo tenemos que empezar a volver a la unicidad.
Pregunta frecuente que nos hacemos o que nos hacen nuestros consultantes: ¿cómo sano el dolor del pasado? Bueno, en realidad las personas preguntan cómo olvido el pasado. El pasado no se olvida, no sé si se olvida. La solución en todo caso no es olvidarlo. La solución es sanarlo. ¿Y cómo yo sé si he sanado el pasado? Es decir, mis heridas, porque el pasado en sí ya no existe, pero mis heridas, las huellas que dejaron esas experiencias, etcétera, cuando yo puedo recordar sin dolor. Cuando yo puedo recordar sin dolor, eso es un indicador que me sirve para saber en qué medida o en qué porcentaje he sanado mi herida. Quizás ahora cuando recuerdo, revivo o cuando cuento una historia que fue traumática, dolorosa, etcétera, para mí, antes sentía que me volvía a morir y ahora, bueno, me siento un poco triste. Es decir, hay un porcentaje de sanación y lo ideal sería ya no sentir ni siquiera esa tristeza, sino comprender que todo es información. Todas las experiencias son información y que yo las puedo usar eh, para mi evolución, para mi aprendizaje y por lo tanto para la evolución de mi familia, de mis hijos, de mi entorno, de mi comunidad, etcétera. Pero miren lo que decía nuevamente Hipócrates. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y esta frase para mí es espectacular. Porque cuántas veces no decimos, es que yo quiero cambiar esto, yo quiero sanar esto, pero no estoy dispuesto a renunciar a esas relaciones tóxicas, por ejemplo, no estoy dispuesto a renunciar a mis emociones, no estoy dispuesto a renunciar a mis adicciones. Rosana pregunta por qué hay veces que uno trabaja una tristeza y se siente bien y a los años hay como una recaída. Bueno, porque cuando se siente bien ha habido un alivio, pero el que haya un alivio no implica el que haya habido una sanación. Cuando yo hablo de sanación es, no hay, eso quedó neutralizado, ya lo vamos a ver, es uno de los pasos de la metodología Renacer, que ustedes van a aprender cuando estemos a partir del módulo 7. Cuando esa información, cuando esa carpeta de redes neuronales que se llaman, no sé, sufrimiento de tristeza, pongámosle así, porque es la palabra que tú mencionas, cuando queda neutralizada esa tristeza, es decir, yo puedo recordar eventos o voy a ver situaciones hoy similares en mi vida que inconscientemente me recuerdan la experiencia que yo viví, pero ya no voy a entrar en una tristeza. Tampoco voy a sentir alegría, pues, o sea, ni voy a sentir una emoción relacionada con la felicidad. Simple y sencillamente lo voy a aprender a ver desde un centro, desde un equilibrio, desde una neutralidad y, y hasta voy a poder ver cómo me ha servido esa experiencia para ser hoy quien estoy siendo. Y digo estoy siendo porque somos seres infinitos, no acabados. Hoy estoy siendo quien soy hoy y no seré la misma mañana, porque de hoy para mañana habré tenido algún aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo, absolutamente todo el tiempo. Lo importante es tomar conciencia de esos aprendizajes que vamos teniendo y que lo vayamos integrando a nuestra experiencia de vida y que lo vayamos traduciendo en acciones concretas, que seamos pragmáticos, que no solo nos quedemos en la utopía, en, qué lectura tan bonita, o la meditación, o la reflexión, sino, ok, con todo esto, ahora, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Qué voy a empezar a hacer diferente? Si no llegamos a ese pragmatismo, no sirve de nada. Ninguna cosa que hagamos en nuestra vida, podemos pasar por 10,000 terapias, podemos pasar por 15,000 gurús, podemos pasar por 80,000 religiones, no nos va a servir de nada. Necesitamos llevarlo a la acción. ¿Para qué? Porque cuando lo estamos llevando a la acción, estamos formando una nueva red neuronal. Y en la medida en que fortalezcamos esa nueva red neuronal o esas nuevas redes neuronales o esos engramas, estos se van a volver automáticos. Y entonces, se va a apagar, se va a silenciar, se va a desconectar
aquella red neuronal que era no puedo decir nada, me tengo que quedar callada, y ahora se va a conectar una nueva red neuronal que se va a llamar tengo permiso de hablar de forma tranquila, calmada, no sé, pónganle el calificativo que quieran. Es decir, no voy a pasarme a la otra polaridad de empezar a cachetear a todo el mundo, como en el caso me comentaba esta consultante, sino que voy a encontrar el justo medio y ese es el que voy a practicar y practicar y practicar y practicar. Unas veces me va a salir mejor, otras veces no tanto, hasta que se vuelva un hábito en mi vida. De la misma manera como aprendimos a montar bicicleta. Practicamos y practicamos y practicamos hasta que aprendimos el equilibrio, la coordinación, el uso del instrumento, etc. En este módulo, perdón, ¿hay dudas, hay preguntas sobre todo esto que hemos estado hablando hasta ahorita? ¿Comentarios? Además de lo que me han escrito. Muy bien. Ok. En este módulo hablábamos del sabelotodo. El sabelotodo es esa persona que siempre cree tener la razón, es esa persona que, que no escucha, que no se abre, que no tiene apertura, que cree que su verdad es la verdad y por lo tanto todo lo demás, no solo los demás, sino que todo lo demás, el mundo, todo debería funcionar de acuerdo a esa verdad. Y este sabelotodo siempre va a ser una víctima de las circunstancias, porque cuando yo me creo sabelotodo, si yo digo que el mundo debería ser un mundo feliz, porque esa es la verdad, lo que sea felicidad para mí, cuando me encuentro situaciones de tristeza, de dolor, no sé qué, me voy a sentir víctima de esas cosas que me pasan. En cambio, la otra figura que vimos es el aprendiz. El aprendiz es la persona que está, la actitud, pues, de la persona que está dispuesta a cuestionarse, a preguntarse, a romper paradigmas, a romper esquemas, a observar que quizás esas estructuras o esas creencias que yo creí que era la verdad o era lo mejor que se podía hacer, quizás no son lo mejor, quizás hay otras maneras mucho mejores y mucho más efectivas de hacer las cosas. Y cuando yo estoy dispuesto, estoy en la apertura y en la flexibilidad de abrirme al mundo de las infinitas posibilidades, que es el campo cuántico, como lo vimos en el módulo anterior, ahí mi mundo cambia. Y ahí yo me empiezo a volver protagonista de mi propia vida. Cuando hemos pasado por situaciones de estrés, vamos a hablar un poquito de biología. Cuando yo me siento que estoy en una situación de peligro, pongamos el ejemplo de un niño, una niña, a sus, no sé, 5 años, 6, que su padre le está dando, o madre le está dando una paliza, ¿no? Por un regaño, un castigo, un reto, dicen en argentino. Le están retando, la están regañando. En ese momento, hablando en términos biológicos, esa persona que me está dando una paliza está siendo mi depredador. Y cuando yo estoy ante el depredador, instintivamente y automáticamente es el sistema nervioso autónomo el que pone en marcha todos los mecanismos del estrés. Entonces voy a empezar a segregar adrenalina, es decir, la pituitaria le va a dar una señal a las glándulas suprarrenales para que empiecen a segregar todas las hormonas relacionadas al estrés. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. ¿Para qué? Para que yo pueda luchar o huir, que son las reacciones básicas biológicas ante un peligro. Y cuando yo estoy en ese lucha-huida, todo mi foco de atención, ¿dónde está? ¿Estoy en el campo de las infinitas posibilidades? No. En ese momento, mi foco de atención es muy limitado porque está estrechamente enfocado, valga la redundancia, en ver cómo hago para defenderme o para huir de ese depredador. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, el problema es que nosotros y ahí forma una creencia. Por ejemplo, no tengo permiso de hablar, porque si hablo y digo lo que siento, me dan una paliza. Entonces, cuando
cuando yo estoy en estados de estrés y mis creencias, de alguna manera, son producto de estos estados de estrés, me hacen ir por la vida caminando como van esos caballos o esos, ¿han visto esos caballos o esos burros que les ponen unas cosas acá al lado en los ojos? Entonces yo voy por la vida caminando así y puedo ver solo esa pequeña callecita ahí frente a mí. Y me pierdo el mundo de las infinitas posibilidades que está alrededor y en el infinito. Cuando yo, eh, y además, creo que este es el único camino y creo que tengo la razón y que tengo la verdad y quiero que todos los demás se pongan las mismas cositos estos, que no sé cómo se llaman, tapaojos, igualitos a los míos para que todos vean exactamente el mismísimo camino. Y entonces vamos, en una vida, eso es una garantía segura para sufrir. O sea, pero asegurado. Y además sufro más porque entonces yo quiero que cambiar al otro. ¿Cuántas veces no estamos queriendo cambiar al otro? Quiero convencer al otro, quiero que el otro me dé la razón. Entonces hago un curso de comunicación efectiva y no sé qué, pero en el fondo, la efectividad de la conversación va a ser en función de que yo convenza al otro de que me dé la razón de lo correcta que yo estoy. ¿Se entiende? eh, y así, y quizás no estoy hablando de nosotros que estamos en este curso, que tenemos un camino recorrido, o sea, los que estamos acá no estamos por casualidad. Ay, María Rosa, se llaman gringolas. Gringolas, ¿en serio? Ah, mira, pues. Muy bien, gracias. Una palabra que me anotaré para mi diccionario. Eh, entonces, eh, cuando estamos en modalidad aprendiz, estamos dispuestos a quitarnos esas gringolas, es decir, a la velocidad que cada quien quiera y pueda. No todos podemos hacer, ay, ya está. A veces nos toma unos meses, a veces unos años, a veces, no sé, una vida, ¿no? Pero el punto es que estamos en la disposición de irnos quitando esas gringolas y en la medida en que yo las voy quitando, empiezo a darme cuenta que quizás mi verdad no era tan verdad o que hay otros caminos y hay otras maneras. Y quizás puedo descubrir algo que para mí hoy sea mucho más efectivo y mucho más fácil inclusive de hacer de aquello que yo aprendí a raíz de una herida, a raíz de un dolor. Y saber que en el momento en que sea estrictamente necesario que esa red neuronal que se llama yo no tengo permiso de hablar se dispare, se va a disparar. Por ejemplo, ahora me invento otro extremo, me están apuntando con una pistola porque me están asaltando y si yo empiezo a hablar, o sea, no voy a empezar a coachar al ladrón, pues. Entonces, si yo empiezo a hablar, lo más probable es que me metan un tiro y me maten. Ahí quizás está buena esa red neuronal que se dice, tú mejor calladita, y bueno, vamos a ver qué pasa acá. O sea, comprendamos que las cosas no son malas. Eso es otro paradigma a sacar, ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto. Todo es información. Estamos sumergidos en un océano de información, en una matrix, en una matriz de información, que nosotros vamos a aprender a utilizar como el arquetipo del mago, a aprender a utilizar esa información, vamos a aprender a jugar con todos los elementos del universo para lo que me está sirviendo en este momento. Entonces, claro, cuando yo estoy ante un estrés, ante un peligro real, tipo la pistola que me están asaltando, o no sé, voy caminando por un safari y un león se me puso enfrente, no es el momento para sentarme a meditar y conectarme con mi centro y vamos a escanear mi cuerpo y conectarme con el campo cuántico. O sea, en ese momento sí que voy a utilizar mi biología con su sabia programación de empezar a medir distancia. Es decir, voy a empezar a observar el territorio para ver cómo puedo o defenderme o huir de ese depredador, de ese peligro. Y toda mi atención, todo mi cuerpo, toda mi mente y toda mi emocionalidad va a estar 100% sumergido en eso, porque necesito sobrevivir. Ahora, ya pasó el peligro, no sé, ya me asaltaron, o ya el león se fue, huí, me rescataron, hice lo que sea y ya no estoy en peligro. Entonces lo suelto,
No me quedo con la película y el rollo mental, que es lo que normalmente hacemos los seres humanos, de decir, pero cómo soy de estúpida, cómo no me defendí, o cómo no hice esto, o cómo solo a mí me pasan estas cosas, bien me lo decían mis padres que iba a ser una fracasada en toda mi vida y entonces hasta en esto me topo con un león en el safari que me arruinó el viaje, bla, 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 bla. ¿Se entiende la diferencia? Ahí me quedé así, con las gringolas. Ay, María Rosa se me olvidó. Me quedé ahí, viendo ese caminito estrecho, gringolas, ese caminito estrecho, y empiezo a perderme la oportunidad de aprender de ese campo cuántico que me está presentando una situación frente a mí, porque todavía hay una herida, hay una distorsión que puedo sanar, que puedo mejorar. Regresando al tema de sentí un alivio y después tuve una recaída que preguntaba, ¿quién preguntaba acá? Rosana. Entonces, cuando nosotros hacemos coaching neurobiológico, nuestro objetivo no es que el coachee sienta alivio. Lo que queremos es que sane. Y por eso vamos a aprender una metodología con una serie de pasos y varios ejercicios y protocolos que vamos a estar utilizando dentro de esa serie de pasos ordenados en base al método científico para acompañar a que el consultante haga estas nuevas redes neuronales y que entonces sane completamente esas carpetas de las heridas del dolor. Ahora, una cosa es lo que podamos trabajar con el consultante en una hora, hora y media de trabajo. Mis consultas, por ejemplo, duran una hora y media. Pero eso es el 50% del trabajo. El otro 50% va a depender de la persona y de que aplique las tomas de conciencia y los ejercicios y las herramientas que le vamos a ir dando y enseñando en cada una de nuestras consultas. Si yo ya vi que para mí es importante aprender a expresarme y a decir lo que siento, pero no estoy dispuesto a, como decía Hipócrates, ¿no? La frase anterior, a renunciar a aquello que me enferma. No estoy dispuesto a querer soltar ese patrón de no hablar, porque me da tanto miedo que prefiero seguir no hablando. Bueno, esa siempre será una elección del consultante. Lo único es que el consultante ya vio. Entonces tiene dos opciones. O seguir haciendo lo mismo y ya sabe que no va a obtener resultados diferentes, es decir, en el caso de esta señora va a seguir teniendo infecciones urinarias, por ejemplo, por no saber expresar que quiere su territorio, su intimidad, su tranquilidad. Pero entonces el pedido es no te quejes, porque ya lo viste. O sea, ¿para qué vamos a seguir contaminando más el mundo de pensamiento, de queja y de sufrimiento? Ya lo viste, ya sabes. Ahora, ¿quieres hacer algo diferente? ¿Quieres obtener un resultado diferente para tu vida? Bueno, entonces empieza a practicar. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Te va a costar? Probablemente. Al principio sí. ¿Te vas a equivocar? Probablemente, como esta señora que se equivocó y se fue al otro extremo. Pero bueno, es parte del proceso, es parte del camino y es parte del aprendizaje. Para aprender y para botar nuestras estructuras, muchas veces necesitamos una sacudida, que es lo que estamos viviendo como humanidad hoy. Y esto es desordenar. Cuando queremos ordenar nuestro closet, nuestro armario, la forma mejor de hacerlo es sacar todo y desordenar, y luego vamos a empezar a doblar y vamos a empezar a colocar por colores, por lo que sea. Eh, entonces, muchas veces necesitamos desordenar en nuestras vidas para empezar a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestras áreas de dolor, para empezar a ver qué es lo que no está funcionando o qué es lo que ya no nos está funcionando. Y al hacer estas sacudidas, que es lo que nosotros queremos en nuestras consultas, o sea, nuestras consultas no es para que la gente llegue a hacer un yoga tántrico de relajación. Nuestras consultas es para que el consultante llegue a trabajar y muchas veces nos toca, bueno, a orillarlo de forma muy respetuosa y cariñosa, obviamente, eh, para que se encuentre con su propia sombra, con sus propias áreas de dolor.
varios ejercicios o meditaciones que tenemos son ejercicios no para relajarnos tampoco, es para que trabajemos con nuestro cuerpo, con nuestra energía, um, y vamos a tener que esforzarnos. Pero bueno, es el precio a pagar por romper esa red neuronal que ya no nos sirve, que es un hábito, y empezar a formar una nueva. Norma dice, el terapeuta puede ayudarle a abrir la puerta, pero el consultante decide si entra o no. Sí, eso es cualquier terapia. Nosotros no somos terapeutas, nosotros somos coaches. Y nosotros, como coaches, claro que le podemos ayudar a abrir la puerta y le vamos a acompañar a que vea la puerta y quizás le podemos acompañar a que, y le vamos a mostrar las llaves que va a tener para abrir la puerta, ¿no? Que son cada uno de los insights, cada uno de los aha moments, de las, ahora comprendo, de las tomas de conciencia que va a tener nuestro consultante. Pero esto que dices tú es así. La persona va a decidir si realmente va a querer abrir esa puerta y atravesarla. Y ahí ya no podemos hacer nada más. O sea, no le podemos patear, agarrar a patadas para que se atreva, porque esto es un irrespeto total. Es no respetar la libertad de cada persona y además es peligroso porque el ritmo de nuestra sanación y de nuestra transformación, cuando estamos trabajando con el inconsciente, que es lo que nosotros estamos haciendo cada vez que hacemos conexión con el cuerpo, recuperación de partes perdidas, que eran protocolos que ustedes tienen, inclusive en audio, para ejercitar y hacer en este módulo, estamos trabajando con el inconsciente. Cada vez que trabajamos con el cuerpo es inconsciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la expresión del inconsciente. Nuestro inconsciente, a través del sistema nervioso autónomo, está manejando nuestro cuerpo, está haciendo el intercambio de oxígeno en este momento, está haciendo que nuestro corazón palpite a cierto ritmo, etc. Ah, entonces, el ritmo lo va a marcar nuestro inconsciente y el inconsciente del consultante también. Por lo tanto, no le vamos a forzar nunca a nada porque le podemos hacer más daño que bien. Y su inconsciente se va a encargar de poner todas las barreras y todos los mecanismos de defensa para no entrar a sus áreas de dolor cuando no está listo. Y un buen día puede ser en nuestra consulta, en esa sesión, puede ser que sea 2 horas después, puede que sea un mes después o puede que sea 3 años después. Un buen día, esos mecanismos de defensa se van a bajar y la persona va a poder decir, ahora entiendo aquello que vi con aquella loca en aquella consulta. Ha pasado. A ver, espérenme, porque tengo aquí varias chats y ya me perdí. ¿Cuál es el promedio de consultas que necesitaría un paciente? Imagino, depende de cada caso. Bueno, una aclaración. Nosotros no tenemos pacientes, a menos que los de aquí que sean doctores o psicólogos, pero en coaching no tenemos pacientes. En coaching tenemos consultantes. La palabra paciente ya de por sí tiene una connotación de pasividad, porque eso es lo que hace un paciente cuando va con el médico. El paciente espera que el médico le cure. La parte activa, por decirlo así, la tiene el médico. El médico generalmente da una receta o da una dieta o da, no sé, ahí lo que necesite dar. Y yo pasivamente, es decir, voy a recibir eso que me está dando el médico y bueno, voy a seguir o no lo que me está diciendo. Entonces nosotros desde el coaching no queremos pacientes, no queremos personas pasivas, queremos personas muy activas y muy comprometidas con su trabajo personal. Y este mensaje es importante que lo tenga la persona, porque la persona generalmente cuando va a nuestras consultas va como va al médico, espera que nosotros le demos la receta, ¿no? Para tu receta de la felicidad y esto o de la sanación o del bienestar y esto no es así. Nosotros vamos a acompañar, a facilitar, como decíamos antes, vamos a acompañar a que puedan ver la puerta o las diferentes puertas, les vamos a decir, ya te diste cuenta que aquí tienes la llave o las llaves que son tus recursos, ya lo veremos esto, en el siguiente módulo, de hecho, vamos ya a ver recursos, pero ahora al que le toca meter la llave y abrir la puerta es a ti. No puedo hacer yo ese trabajo por ti
No debo hacer ese trabajo por ti porque entonces no te estoy permitiendo tu aprendizaje, tu propio camino de evolución. Y además me estoy metiendo con tu inconsciente. Y entonces puede incluso somatizar algo serio. Entonces, ¿cuántas citas vamos a tener con nuestros consultantes por un mismo tema? No lo sé. No lo sé, va a depender. No menos de 3, seguramente. Hay personas que con 3 sesiones, si realmente se meten a hacer el trabajo, etcétera, o si ya tienen un camino recorrido, en 2, 3 sesiones, ¡pam!, desbloquean, etcétera. Hay personas que les toma un poco más de tiempo. Ahora, lo que no queremos es personas que estén más de un año trabajando con nosotros de forma recurrente y sistemática y que no resuelvan nada. Porque esto quiere decir que no están pasando a la acción en su día a día, que están llegando a la consulta porque les gusta la consulta, porque les gusta hablar, porque quieren que alguien les oiga y les diga, ay, sí, tenés razón, es verdad, el mundo es cruel, pues, qué sé yo. Pero no están realmente haciendo su trabajo personal. En mi caso, particularmente yo no recibo a personas después de un año de trabajo si el trabajo ha sido recurrente, constante, etcétera. O sea, porque entonces le digo, realmente esto no es para ti. O si yo noto, ¿verdad?, que después de algunas sesiones la persona vuelve con la misma historia y vuelve con lo mismo y vuelve con lo mismo y vuelve con lo mismo. Tuve el caso, por ejemplo, una señora que vino porque su hijo tiene mucha tos y se lo han llevado a no sé cuántos países del mundo a hacerles exámenes, diagnósticos y bla, y los doctores le dicen es una tos emocional porque su hijo no tiene nada. Entonces esta mujer vino a consulta y bueno, le empecé a preguntar, ¿hace cuántos años tu hijo, los síntomas de los hijos son temas emocionales de mamá y de la dinámica emocional mamá-papá? Ya lo vamos a ver esto también más adelante. Entonces yo le pregunto, ¿hace cuánto empieza con la tos, esta tos tu hijo? Y me dice, hace 3 años. Y le digo, ok, ¿qué estaba pasando en tu vida? La tos es el ladrido no dado. ¿A quién le quisiste ladrar simbólicamente, ¿no? Gruñir hace 3 años. Y cuando decimos esto, cuando usamos este lenguaje simbólico con nuestros consultantes, tenemos que explicarle a qué nos referimos. Porque claro, si solo le lanzamos la pregunta así, ¿a quién le quisiste ladrar? Lo más probable es que esta nos refiera a un psiquiatra a nosotros. Entonces, le tenemos que explicar este lenguaje biológico simbólico que usamos. Es decir, ¿qué cosas has querido gritar? ¿Qué es un ladrido? Es un ataque, es un grito, es ira ahí metida. ¿A quién o a quiénes le quisiste gritar o decir algo hace 3 años? Y me dice a mi marido porque descubrí que me estaba haciendo infiel. Y llevaba 3 años con el mismo marido infiel. Y estuvo llegando a citas conmigo y seguía con el mismo marido infiel, hackeándole el WhatsApp y espiándole y revisándole la ropa y las bolsas del pantalón y durmiendo en cuartos separados porque ella decía que asco dormir con mi marido si yo sé que no sé qué. Miren, el inconsciente es tan perfecto. Me dice, en una sesión me dice, ya descubrí quién es la amante. Y me dijo, no me vas a creer que mi marido le puso un negocio a su amante. Y me di cuenta, porque como le tiene hackeado el WhatsApp y se mete a sus estados de cuenta de las tarjetas, bueno, o sea, la tipa es una experta en espionaje, que si yo alguna vez quisiera volverme espía, le tendría que pedir clases a ella. Total que me dice, mi marido le puso el negocio a su amante. Y ella dice que ha sido el negocio de sus sueños, que toda su vida quiso tener eso, que etcétera, etcétera. Adivinen qué es, por favor. ¿Quién se atreve a adivinar con el dato que les di del ladrido? ¿Nadie se atreve? ¿Veterinaria? Casi, un grooming para perros. Imagínense. O sea, más claro, el inconsciente no puede funcionar. O sea, todo relacionado con el tema perro. La tos del hijo, que es el ladrido no dado, y resulta que el marido, casualmente, entre comillas, ya sabemos que no hay casualidades, se consigue un amante que es amante de los perros y le pone su cosa de grooming
para perros y hotel para perros. Ah, creo que con eso, no sé, Karen, si respondí un poco tu pregunta. Es decir, el tiempo, no te puedo decir cuántas, y cada quien va a definir cómo se siente cómodo trabajando. Y en mi caso personal, yo no trabajo con personas que veo que no quieren hacer cambios en su vida, porque para mí es una pérdida de tiempo, para mí, y para la persona es una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, eso es mi política personal, por mi ética profesional, digamos. Mili, ¿los términos inconsciente y subconsciente se utilizan de manera indistinta? No, son diferentes y lo vamos a ver un poquito más adelante. Inconsciente es lo que está más en las profundidades, lo que es de más difícil acceso. Subconsciente es lo que está más hacia la superficie, entre inconsciente y consciente. Lo vamos a ver hasta en una gráfica. Esto es Freud quien lo graficó de esta manera. Bernarda, yo quería compartirles que dentro de mis, terapias neuropsicológicas he utilizado estos ejercicios de conexión con el cuerpo y las redes neuronales con un paciente con depresión y nos ha ido increíble. Ha sufrido mucho en el proceso, pero está muchísimo mejor. Ah, qué bien, mi querida Bernarda. Sí, sí, sí. Me alegro muchísimo que lo estés aplicando pues en tu práctica profesional y que estés pudiendo ver los resultados. Miren, no necesitamos inventar el agua azucarada. A veces los ejercicios, los protocolos más sencillos son los más efectivos. Lo que pasa es que entrar al cuerpo del dolor a veces nos da más miedo, tenemos más miedo de sentir el dolor, de lo que nos imaginamos que es sentir el dolor que el dolor en sí. Entonces sí que necesitamos nosotros primero pasar la experiencia, vivir la experiencia. Para mí, esto, conectarse con el cuerpo, es el ejercicio de cada noche. O sea, al final del día, centrarme, conectarme conmigo misma, escanear mi cuerpo, ver cómo está mi cuerpo, qué pasó hoy, qué emoción hay hoy aquí, darle la bienvenida a esa emoción o a un dolor, porque a veces puede ser un dolor de un dedo, por ejemplo. Entonces, darle la bienvenida al dolor de ese dedo y empezarle a preguntar a ese dolor, ¿para qué me dueles? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué es realmente lo que me duele? Y bueno, las experiencias son, como nos comparte Bernarda, increíbles. Hay personas que se han podido conectar con memorias inconscientes hasta de cuando estaban en la panza de su mamá. Y esto una alumna ella ya se certificó, pero en uno de los webinars nos compartió esta experiencia y nos dijo, o sea, yo empecé a sentir cosas y no sé, como que me dio la sensación que en esa época mi mamá estaba pasando por A, B, C, D situaciones. Yo no sabía, pero esa fue la sensación que me quedó. Esa noche no dormí. Otra vez, este ejercicio de conexión con el cuerpo no necesariamente es un ejercicio para quedarnos dormidos, o sea, es un ejercicio para atravesar el cuerpo del dolor. Y a veces, después de eso, ¡guau!, hay una descarga y podemos regresar a un estado de normotonía, y otras veces no, tendremos que seguir trabajando. Y ella le pregunta a su mamá, ella mexicana, le pregunta a su mamá, oye mamá, como dicen los mexicanos, ¿a ti te pasó A, B, C, D cuando yo estaba en tu panza? Y la mamá le dice, ¿y tú cómo puedes saber eso? O sea, y bueno, ella ahí ya hicieron un trabajo con ella, la mamá, etcétera. Así que es súper bueno. Gracias, Bernarda, por compartirlo. Norma, ¿eso también se puede llamar ego? Mi Norma, ya hemos hablado de tanto que ahora ya no sé a qué eso te referías. Solo si me aclaras ahí. Patti, con respecto al aprendiz, no me quedó claro. ¿Aprendizaje doble o triple? ¿Doble o triple de qué? Mi Patti, también me perdí ahí con la pregunta. Vero, que nos comenta que tiene mal internet. Sí, ¿quién me habla? ¿Quién se quitó? ¿Quién se desmutó? Ok. Marlene, tengo un comentario al respecto. Estuve en contacto con un coach que presionaba mucho a sus coaches a que hicieran el cambio. Entiendo que nosotros trabajamos con gente que quiere esa ayuda, pero siento que no podemos presionar. ¿Cómo trabajamos con personas así que no están listos? Bueno, es que nosotros le seguimos el ritmo. Estos coaches
que presionan, generalmente utilizan el esquema gringo de coaching, que no es que esté mal, o sea, lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta o no a todo el mundo le funciona. A mí en lo particular, para mí eso es fatal, o sea, a mí no, yo no soporto que a mí me presionen, yo necesito mi tiempo, necesito poder integrar a mi ritmo, etcétera. Entonces, ¿quién va a ir marcando el ritmo? El consultante. Nosotros le vamos a ir haciendo preguntas, vamos a irle haciendo ejercicios con el consultante, vamos a tener varias herramientas, varios protocolos, pero el ritmo lo va a marcar nuestro consultante. Con esta, y nunca le vamos a hacer una sugerencia. Es decir, a esta señora, por ejemplo, que les contaba de la tos, mi sugerencia nunca era, lo que tenés que hacer es divorciarte de tu marido. O sea, ¿quién soy yo para decirle a esta mujer que se divorcie o que no se divorcie? O sea, a mí me da igual si esta mujer se divorcia o no se divorcia. El tema es que entre en coherencia con ella misma, porque ella podría vivir, aceptar que su marido es infiel, que tiene un amante, que le encantan los perros, y hacer la paz con eso si no quiere divorciarse del marido. Y bueno, vivir, conozco gente que vive así, que hasta alivio es que los maridos o las esposas tengan sus amantes porque la parte sexual para ellos no, pero la parte de amistad y no sé qué, sí. Yo qué sé, cada familia y cada cabeza es un mundo. Ahora, si ella sigue diciendo que lo odia porque lo sigue siendo infiel, que le sigue espiando el WhatsApp, que no sé qué, hemos hecho 1000 ejercicios, ya vimos de dónde viene ese patrón en el árbol, trabajamos con el proyecto sentido de su hijo, y ella sigue sin tomar una acción con el esposo, es decir, sin hablar con el marido, sin separarse, sin divorciarse, sin, yo qué sé, sin compartir casas diferentes y trabajar juntos, o yo qué sé qué fórmula podría encontrar cada quien, y tampoco quiere aceptar esa situación, bueno, pues ahí ya nuestro trabajo está como, no, no podemos hacer más. Podemos seguir trabajando 10 años con esta persona y la persona a los 10 años se va a seguir quejando de lo mismo. Entonces, el ritmo lo va a ir marcando nuestro consultante. ¿Hasta qué edad son los síntomas? Pregunta Rosana, lo de los hijos de mamá y papá. Ah, esta es una pregunta, no voy a profundizar mucho en ella porque ya lo vamos a ver cuando miremos toda la parte biológica, pero hasta que son adultos jóvenes, tipo 20, 21 años más o menos, por ahí. El neocórtex se termina de formar hasta los 24 años. Todas las redes neuronales, el funcionamiento óptimo de nuestro neocórtex se termina de formar hasta los 20, hasta más o menos los 24 años. El periodo de la adolescencia es ese periodo de separación de emocional, mental, de programas también, es decir, de creencias, etcétera, de mamá y papá. Pero es un periodo, bueno, no porque cumplamos 18 años, ay, bueno, ya, ahora los síntomas son mi responsabilidad. O sea, esto lo vamos a profundizar más adelante, pero más o menos a esa edad. Karen decía veterinaria, sí. Página 13, proceso de aprendizaje. Sí, mi Pati, pero a ver, recuérdame qué dice exactamente en la página 13 porque no me sé todos los módulos así como de memoria. Si quieres habilitarte el micrófono. ¿Dónde estás? Ahí, te habilité. Dale. De hecho, iniciaba en la 12. Hola, buenas noches. Hola. Mira, el título era Aprendizaje de lazo simple, doble y triple. En la parte de aprendizaje cero decía o no aprendizaje en una situación en la que la persona no cambia, de hecho lo que estabas mencionando ahorita, y su acción a pesar de fracasar una y otra vez. ¿Sí? Exactamente lo que estabas diciendo ahorita. Pero después dice, el aprendizaje 1 es el proceso de feedback en el cual la persona detecta el error y lo corrige cambiando su respuesta específica, pero manteniéndose dentro del mismo conjunto de opciones que tenía antes. Cuando el aprendizaje 1... Espérame ahí, ¿qué es la opción B? Esta mujer podría seguir viviendo con el marido aceptando que el marido es infiel. ¿Se entiende eso? Ok, Cambia su ahora sí. respuesta a la situación, es decir, ya no lo espía, ya no se enoja, o sea, ella sabe que es infiel, decide no divorciarse por X, Y, Z razón, por el tema económico, por los hijos, por lo que sea, o sea, no está dispuesta a pagar el precio de un divorcio, pero hay una aceptación y por lo Ya no tanto deja sufre. de sufrir. Exactamente. Exacto, ok. Entonces, en el aprendizaje 2 o lazo doble, ¿cómo sería? Eso es.
Esa sería la opción 2. Y entonces en el aprendizaje 3 o lazo triple es un cambio de forma de generar interpretaciones. Claro, entonces dejo de juzgar a mi marido porque él es infiel, porque él también ojo, dejo de juzgarlo no quiere decir voy a decirle, ay, te felicito por lo infiel que sos. O sea, tampoco caigamos en la idiotez. Es decir, lo dejo de juzgar porque comprendo que él también está secuestrado por sus propios programas inconscientes, que él también tiene sus propios patrones, que lo único que está sabiendo hacer en este momento para sentirse, me invento, valioso, reconocido, potente, hasta sexualmente, es ser infiel, bueno, entonces lo dejo de juzgar y de condenar y de mandarlo al infierno, entro en coherencia conmigo misma y voy a tomar una decisión coherente para mi vida, que en mi caso, mío, yo, Gaby, particular, es perfecto. Te bendigo, gracias por lo aprendido, con el dolor que implique para mí, pero el dolor es mío y la responsabilidad de trabajármelo soy yo y decido separarme porque no es coherente para mí vivir con una persona que sexualmente no quiere estar conmigo. ¿Se entiende esto? Sí. Es la integración de todo. Es decir, tampoco hay una sola manera de aprendizaje y tampoco hay una sola respuesta única a todos los problemas. ¿Cuál es la fórmula para cada quien? Bueno, eso es el trabajo que nos toca a cada uno. Si existiera esa fórmula y yo la hubiera descubierto, yo ya sería millonaria, pues. O sea, pero no es así. Y no es a lo que venimos a esta vida. Esa es mi creencia. Ustedes tómenla si les sirve y si no, tírenla. Mi creencia no es a lo que venimos a esta vida, porque la riqueza del aprendizaje para mí es invaluable, aunque ese aprendizaje a veces, como nos decía Bernarda, implique atravesar esas áreas de dolor. Ahora sí, mi Pati, Perfecto, gracias. a ti. Vamos a ver cómo vamos con las preguntas. ¿Cómo articulamos el empoderamiento para manifestar algo con el tema de dejar fluir? A ver, mi Karen, ¿a qué te refieres aquí con el empoderamiento? Te abro micrófono para que me expliques. Hola. 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 Bueno, me refiero al tema de esta coherencia interna que tenemos que tener para poder manifestar lo que querramos en la vida y cómo lo articulamos con el tema de que también tenemos que dejar fluir los acontecimientos que van sucediendo, ¿no? Que tampoco podemos tener el control, digamos, de todo. Y en mi caso, dejar fluir también es dejar que la naturaleza tome su curso y todo se acomoda, digamos. Claro, bueno, porque tú vas a pasar a la acción en tu círculo de influencia, en las cosas en las que tú puedes tomar una acción y no te apegas al resultado específico. Vuelvo a regresar al ejemplo de esta mujer, no porque me gusta hablar de ella, pero porque el ejemplo es muy como, quizás lo entendemos claramente todos. Sí. El resultado que ella quisiera, ¿qué es? Karen, ¿qué crees tú que es lo que ella quisiera lograr? Y yendo a consulta conmigo, ella. Ella quiere lograr que el marido la deje de engañar. Quiere Exactamente. volver al estado que estaba antes. Exactamente. Ahora, ¿es eso posible? ¿Que ella lo logre? No, No. no. O sea, el marido la va a seguir engañando o no hasta que él decida o Hasta él que él quiera. quiera. Ajá. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ella puede empezar a tomar acciones, pero para empezar a tomar acciones empoderadas, no es para lograr el resultado, la acción específica que yo veo como resultado, que es, quiero que mi marido me deje de engañar. Ujú. Es ¿cómo me sentiría yo si mi marido me deja de engañar? ¿O qué significa para mí que mi marido me engañe? Nos podemos ir por las Ujú. dos vías. Sí. Entonces, me invento. Si mi marido me dejara de engañar, yo me sentiría tranquila. Ok, entonces voy a empezar a tomar acciones hoy en mi vida, desde mi poder personal, que me lleven a ese estado deseado de tranquilidad. Y lo que Ujú. haga o no haga mi marido, me da igual, porque yo quiero Ujú. sentir tranquilidad. ¿Está bien? Sí, está claro. O, ¿qué significa para mí que mi marido me sea infiel? Es una traición, por ejemplo. Y a mí no me gusta sentirme traicionada. Bueno, entonces voy a empezar a tomar acciones en mi vida
para yo dejarme de traicionar a mí misma, para empezar, estando con alguien con el que no quiero estar, porque me está engañando. ¿Se entiende esto? Sí. De esa manera yo puedo ejercer mi poder personal sin pretender que el otro cambie, porque imagínense, o sea, por eso yo dejé de trabajar con él. O sea, es más, yo le dije, creo que esto ya no es para ti, te recomiendo, y yo tengo mis otras personas a quien puedo referir, ¿no? Que vayas a otro tipo de terapia o otra metodología, porque, bueno, porque ella no va a lograr cambiar a su marido, ella viniendo a sesiones conmigo. ¿Se entiende eso? Es decir, sí. entonces, yo voy a dejar fluir, es decir, voy a dejar que mi marido sea quien está haciendo en este momento, porque mi gordo es lo único que él está pudiendo hacer con las herramientas y los recursos y con sus heridas y con sus dolores que él también tiene en este momento. Entonces, yo le voy a aceptar como legítimo otro. Y eso no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con eso. Entonces yo voy a empezar desde mi poder personal, desde mi centro y desde mi paz, a tomar decisiones en coherencia conmigo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Pero el sí. resultado es diferente. Yo no quiero que mi marido me deje de ser infiel. Yo apelo a los valores universales. Yo me quiero sentir en fidelidad conmigo misma, o sea, dejar de sentirme traicionada, y me quiero sentir tranquila. Y ahí sí que yo tengo poder. Y me separo de mi marido. Bueno, me separo de mi marido o me quedo viviendo con mi marido y cada vez, o sea, le mando un chocolate al amante cada vez que lo despida después del desayuno, o sea, y yo vivo tranquila mi día porque sé que no me va a venir a tocar las pelotas, como dicen los argentinos, porque está ocupado con la amante. Y yo me voy a dedicar a cocinar pasteles y a vivir feliz con mis hijos. ¿Se entiende? O sea, no hay una respuesta correcta para nada en la vida. Y todo el mundo tiene su receta, pero hay que encontrarla. Ahora sí, mi Karen. Sí, quedó claro, gracias. Súper, a ti. Muy bien, mi Julieta, muchas gracias. Que te quedó claro también 1, 2 y 3. Súper. Bueno, chicos, avanzo porque aquí nos va a dar las 12 de la noche. Es cierto que estamos en cuarentenados todos, pero bueno, hay que dormir, así que avanzo. Entonces, aprender, mis amores, no tiene que ver con acumular información, no tiene que ver con cuántos libros me voy a leer, con cuántas teorías me voy a aprender, tiene que ver con hacer estos insights, con hacer estas reflexiones, con conocerme a mí mismo y con llevarlo a la práctica en mi vida. En este módulo vimos el uso de la metáfora como un recurso de enseñanza y también de aprendizaje, que es muy valioso. ¿Por qué? Porque todos los simbolismos de las metáforas van directo al inconsciente. El inconsciente no es racional, el inconsciente es simbólico. Entonces, por eso es que se expresa simbólicamente a través de nuestro cuerpo con los síntomas, como ya lo iremos viendo. Entonces, el uso de la metáfora es genial. Si ustedes hacen sus propias metáforas, la pueden hacer en función del conflicto que están trabajando con el consultante, o si se compran libros, hay muchos libros de metáforas espirituales, por ejemplo, del maestro Zen con el aprendiz. Entonces, también a quien le guste leer, por supuesto, y lo quiera aplicar como un recurso, pueden utilizar la metáfora para abrir una sesión, por ejemplo, una tercera o cuarta sesión, cuando ya se sabe cuál es el hilo conductor, la temática que están llevando con el consultante, o para cerrar una sesión. Si hay dudas sobre esto, si no, sigo pasando. Vimos acá principios de PNL. Yo sé que para las personas que ya tienen un practitioner o un master o un algo en PNL, esto les es como lo más básico, pero como tenemos personas que no, que esta es su primera aproximación a PNL, si bien no es un curso de certificación en PNL, sí que utilizamos herramientas de PNL para poder hacer nuestros protocolos. Y en este módulo vimos rapport y calibración, y de eso se trata la práctica, que sé que ahora, bueno, vamos a ver cómo resolvemos el tema de las prácticas, porque ahora que estamos aislados se nos complica. Quien pueda hacer las prácticas, hágalas, siga y siga, ¿verdad? Para no quedarse acumulando prácticas. Más adelante, quien no puede hacer las prácticas, entonces, por favor, que nos avise
y vamos a ir dejando esas prácticas pendientes, pero vamos a ir avanzando en la teoría del siguiente módulo para no atrasarnos tanto. Sí, pregunta sobre esta práctica. Dice, Marlen o Marlene, ¿cómo se pronuncia tu nombre? A ver si te abro micrófono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo abrí. Gracias. ¿Es Marlene o Marlen? ¿O Marlene? ¿Cómo es? Ajá. Me dicen Marlene o me dicen Marlene también, pero de nacimiento siempre me han dicho Marlene. Muy bien, Marlene. Y Dime. pronunciar la E al final. Ok. Ok, bueno, soy nueva en esta práctica, entonces sí quería aclararlo porque no sabía cómo interpretarlo. Ok, son como unas 3 preguntitas rápidas en ese sentido. Ok, cuando se refiere a pensar en un personaje, ya sea alguien que te agrade o te desagrade, y luego te dicen que, bueno, la pregunta era, una vez que piensan en esa persona, la persona que está haciendo esa práctica del ejercicio es como que se tiene que poner en el papel de esa persona o solo es sentir cómo se siente estando con esa persona. Exactamente, porque lo que queremos hacer es que tú veas la diferencia en la corporalidad, en las expresiones, en el tono de voz, inclusive, o en el ritmo de la respiración de tu consultante entre una experiencia y la otra. Porque una es una experiencia como positiva, con una persona, ¿verdad? Positiva, y la otra es con la persona que me desagrada. Pero ellos interpretando su misma persona, ellos, papel. pues. Ajá. Sí. Ajá, su papel. Okay. Es que reviva la situación. Es decir, fíjate dónde estás cuando estás teniendo esta situación, esta experiencia con la persona, qué hora del día es. No queremos que la recuerde y esto lo vamos a hacer en todos los protocolos que hagamos de aquí para adelante. No queremos que la persona reviva recuerde la situación, sino que la reviva. Es decir, cuando estás teniendo este problema con Marlen, ¿dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Porque pudo haber sido ayer o la persona puede escoger algo que pasó hace 10 años. Ok. Y, hace 10 años, ¿cuántos años tienes? Ok, hace 10 años, te van a decir tenía 30 años. No, hace 10 años tengo 30 años. Lo quiero en tiempo presente. No recordarla, sino revivirla. Exacto. Ok, entonces, y hace 10 años, a tus 30 años, ponme el escenario. ¿Dónde estás cuando estás teniendo este conflicto con la persona? Estoy en mi casa. Bueno, mi casa es muy amplio. Dime en qué parte de tu casa. ¿En la sala, en el comedor, en la cocina? Estoy en la cocina. O te va a decir, estaba en la cocina y tú le regresas, estoy en la cocina y él mismo se va a corregir. Ahí vas a ver, estoy en la cocina y son las 3 de la tarde y entra Marlen y me dice, no sé, qué horrible la blusa que tienes. ¿No? Ok, perfecto. Y mi otra pregunta era, en lo que están haciendo esa conexión, en ese momento, ¿le vamos haciendo las preguntas en cuanto, o sea, ya que describen ese escenario o esa sensación y de ahí le hacemos las preguntas, ¿verdad? Y las preguntas que se las hacemos solo en la parte de la conexión con la persona que les desagrada o con las dos partes, la que les agrada y la que les desagrada. Claro, con la que le agrada y con la que le desagrada, porque lo que queremos es que tú veas la diferencia en su corporalidad. Eso es calibrar al consultante. Ok, entonces lo mismo se le aplica en las dos situaciones. En la situación positiva y en la situación negativa, llamémosle así. Sí. Porque lo que queremos es que aprendamos el 7% de nuestro lenguaje es el lenguaje verbal. Es decir, que el 93% de nuestro lenguaje es el lenguaje no verbal, que tiene que ver con nuestras expresiones, con nuestras pulsaciones, con nuestra respiración, y eso es lo que queremos calibrar. ¿Por qué? Porque cuando hagamos protocolos más profundos, muchas veces el consultante no va a poder ni siquiera hablar después del protocolo, cuando se mete en un estado emocional profundo, pero nosotros podemos notar el cambio en su fisiología y nosotros cuando notamos ese cambio sabemos que el trabajo se hizo y que se hizo una nueva red neuronal. Y cuando después hagamos la pregunta, perdón, solo cierro con esto. Sí. Cuando después hagamos la pregunta de, ok,
¿de qué tomaste conciencia? ¿Qué cambió en ti? Y el consultante nos conteste con un, ah, perfecto. Nosotros, ese, es mucho mejor a que nos cuente, sí, fíjate que me di cuenta que ta. Cuando está con mucha historia, está muy en neocórtex y es más como que quiere quedar bien, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio profundo, muchas veces la persona no puede ni hablar, pero nosotros vemos que hay un cambio en la expresión de su cara, en el color de su tez, que su respiración cambió, etc. Perfecto. ¿Y la otra pregunta era? No, ya, eso era, nada más me confundí un poquito, no sabía si era en la parte negativa y positiva, como dices, por decirlo así, y que quería estar segura. Ya me queda claro. Eso que acabas de decir también de la observación del cambio físico y todo eso, muy importante. Claro. Me aclara. Ok, sí, yo he hecho un poquito de ejercicios así, de conectar con esas energías de eventos en el pasado y yo los he experimentado en mí, en mi persona, y sí, son súper sanadores. Entonces ya entendí la idea de eso. Gracias. Entonces, claro que para esta práctica, chicos, sí necesito que puedan ver a la otra persona, porque claro que se podría hacer la práctica por internet, pero necesitan tener un video, porque sí necesitan ver el cambio en o la fisionomía de la otra persona. Lo ideal es que sea una práctica presencial, porque por internet no van a poder escuchar cómo cambia su respiración necesariamente, por ejemplo, en fin. Pero como estamos en una época, ¿verdad? Estamos aislados, no necesariamente podemos tener el contacto o no queremos, o sea, no quiero hacer la práctica con mi marido, pues entonces tranquilos, no se preocupen, solo nos avisan y la práctica la vamos dejando pendiente y vamos a seguir avanzando con el módulo 3 para no atrasarnos tanto. Así que sí, que sepamos que vamos a tener que cambiar un poco o vamos a tener que ver cómo, que somos flexibles pues a la situación que estamos viviendo ahora, que no depende de nosotros y que tampoco queremos que entonces lo dejemos suspendido y nos atrasemos un año, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a ir resolviendo ese tema de las prácticas. Mi Julieta, ¿querías también tú preguntar? Aquí, ay, ya te quito, dale. Ok, es también, nunca he hecho estas prácticas. Sí. Soy súper nueva en esto. Mi perfil estudié ingeniería ambiental. Entonces, pero me descubrí que lo mío es por esta área. Entonces estoy reaprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Entonces, pues me cuesta bastante porque es información nueva. Debo leer, releer, escribir, transcribir, escuchar. Sí. Entonces, como los pasos, ¿no? El primero es hacer la calibración, el report, calibración, y dice que hay que hacer cadena neuronal. En esa cadena neuronal leí como que es que se coloca la mano en la frente. ¿Por qué? Porque cuando leo lo de la conexión con el niño, al final... No es cadena neuronal. No, ahí creo que quizás estás un poquito confundida. Es hacer el protocolo de recuperación de partes perdidas. Ok, sí. Sino que dice que no hay necesidad, en la práctica vamos a hacer que no hagamos la cadena neuronal. Sí. Perdón, entonces yo te entendí mal. Pero en lo de la conexión con el niño hay una parte que dice que quitar la mano de la frente. Y yo dije, ¿en qué momento se le lleva la mano a la frente? Ok. Se le puede pedir al consultante si se quiere apoyar, esto solo si hay una mesa, obviamente, enfrente, si la persona está sentada y tiene una mesa enfrente, se le puede pedir que